Asunto de los tribunales, Gret Marie, los asuntos de violencia que hemos estado viendo a través de este tiempo específicamente, han sido desgarradores. Y este programa siempre ha insistido, Gret Marie, en que los procesos se tienen que humanizar, que la gente que da el servicio en el sesco, la gente que da el servicio de las lanchas a Vieques, hasta en los tribunales de Puerto Rico, tienen que humanizarse y ponerse dentro del pellejo, en este caso de las víctimas o del que está buscando alguno que otro servicio dentro del gobierno. Ese es nuestro pie forzado en este programa. Y nosotros le vamos a leer un relato de lo que vivió esta persona víctima de violencia doméstica, que le contó al periódico El Nuevo Día lo siguiente: que convivió 10 años con aquel hombre que ahora la amenaza. Escuche bien los detalles, porque dicen que el diablo está en los detalles. Tienen 2 niñas y en enero del 2019 ella descubrió que él tenía una relación extramarital, por lo que decidió separarse. El hombre se puso agresivo, violento, alcohólico. Resulta que la casa en la que vivían le pertenecía a él por herencia. Así que él comenzó gestiones para desahuciarla. El carro que ella manejaba también estaba a nombre de él. Y el hombre lo dejó de pagar sin avisarle, y ella de un día para otro quedó sin transportación. En abril del 2019, él le escribe: esto lo tenemos que arreglar y es ya. Así que ella accedió a verlo. Pero antes de salir, una hermana de él le dijo a ella que no fuera a donde él estaba, porque él había mandado a darle una pela y que la estaban esperando para eso. La mujer, dentro del susto, fue a pedir una orden de protección a la corte en Caguas. La atendió la jueza Raiza Cajigas Campbell, quien le concedió una orden de protección temporal el 20 de abril del 2019. Después de escucharlo a él reconocer de que quería darle una paliza a ella, escuchen bien, fue reconocido. La extendió a 1 año esta orden. Durante ese periodo, el hombre violó la orden de protección. Una noche ella lo sorprendió de noche tomando fotos a la casa. Esto es una cosa increíble. Fue arrestado, pasó días preso. Esa historia la escuchó, ¿usted sabe quién? La jueza Ingrid Alvarado. Cuando el sábado 27 de marzo, el día después de la vista de Andrea Ruiz, se encontró con una mujer en una vista por Zoom, y ella había vuelto a pedir una orden de protección a la corte porque al intentar que el hombre firmara documentos que necesitaba para unos trámites con sus hijas, volvió a ponerse amenazante, y él le envió el audio en el que le habla de que va a haber sorpresa. El mismo tipo que había cuadrado y admitido que le iba a dar una pela. Increíble. Alvarado Rodríguez le denegó la orden de protección y la refirió a la sala especializada de violencia doméstica, en la que atendió la jueza Sonia Nieves, quien tampoco había protegido a Ruiz Costas Nieves. Nieves entendió que estaba ante una disputa familiar, sin ribetes violentos ni amenazantes, y sin otorgarle la orden de protección, la envió a una sala de familia para que él resolviera el asunto de los dichosos papeles, Gret Marie. El dichoso proceso y protocolo que a veces toma tantas horas y a la hora de la verdad no protegen una vida por este riguroso proceso. Esto es lo que habíamos mencionado también anteriormente, Gary, el caso de Keishla, el de Andrea, porque han salido a la luz pública. Pero ¿cuántas mujeres no han pasado por esta situación, que han ido a un tribunal para, por favor, que las protejan, para pedir esa ley de protección porque temen por su vida, y encuentran algún fallo, algún tecnicismo en donde no se lo brindan y pueden perder hasta su vida? Vamos a ver ahora lo que es esta declaración, vamos a verla ahora en pantalla, y voy a citar, abro cita:
Es una persona que no tiene empatía sobre los casos de violencia doméstica. Es muy dura con las personas que tenemos miedo. Para mi gusto fue demasiado muy dura. Me choqué contra la pared. Sí, Rosita relata. Cuando supe lo que pasó con Andrea, me dio muchísimo coraje, me dio mucho coraje. Eso me pudo pasar a mí, me dio mucha pena por ella y por su familia. Miren, mi mamá está luchando conmigo, mi hermana está conmigo, mi mejor amiga está conmigo y yo le envío audios a mi mejor amiga de cómo me siento. Yo me vi en ella, relata la víctima. Yo no voy al tribunal porque estoy aburrida, voy porque no puedo más, no lo puedo manejar, tengo miedo. Precisamente por esto es que se ha hecho y se ha puesto en evidencia al sistema judicial de Puerto Rico, y para hablar de esto tenemos con nosotros en exclusiva al licenciado Jorge Gordon, que viene para hablar de muchas cosas legales en estos casos. Gracias, licenciado, por estar con nosotros en Lo Sé Todo. Buenas tardes. Licenciado, para nosotros esto pues obviamente ha conmocionado como todo Puerto Rico y a nivel Latinoamérica lo que está sucediendo, y se ha señalado a ambas juezas, en este caso a Sonia Nieves y a Ingrid Alvarado, por la dejadez quizás del proceso, por no escuchar un poco más y desproteger a la víctima. ¿Qué usted piensa de lo que está sucediendo? Bueno, para empezar, yo quiero informar que ciertamente en los tribunales hay unos procesos. Los procesos son rigurosos. Los jueces y las juezas que presiden la sala ciertamente tienen una margen de actuación y en ese sentido se tienen que dejar de llevar a cabo por los procesos. En el caso de Andrea, como ustedes muy bien ha estado publicando, y ciertamente lo que se está comentando en el pueblo de Puerto Rico y en casi todo el mundo, pues hubo un proceso y ese proceso se llevó a cabo. La juez tuvo que hacer una determinación, pero ese proceso hay que entenderlo y ciertamente la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico no lo entiende. Y hay personas que han opinado a pesar de que han postulado en los tribunales, y yo, escuchando sus manifestaciones, creo que tampoco algunas veces que he escuchado no lo entienden. Y le voy a dar un ejemplo. Escuchando la grabación que se hizo pública de la regla 6 en el caso del 26 de marzo, ciertamente uno escucha la voz de la señora jueza para organizar los procedimientos ante sí. Ahí, en ese momento, ahí tenemos las dos ramas de gobierno de tres que están en Puerto Rico. Es la rama judicial, que está dignamente representada por una señora jueza, y está la rama ejecutiva, que está dignamente representada en esa ocasión por un agente del negociado de la Policía de Puerto Rico. Disculpe, licenciado, en este momento, si ella estaba recibiendo esa información y esa declaración bajo juramento de Andrea Ruiz Costas, ¿no era necesario quizás la orden de arresto para Miguel? Pero en este caso, ella lo que pedía era una orden de protección, no se le pudo conceder con esa declaración jurada, ¿no era suficiente? No, porque ella no estaba pidiendo una orden de protección. Según la grabación que circula en las redes y en la prensa, ciertamente lo que se celebró el 26 de marzo, en horas de la noche, ya cerca de las 8 de la noche, lo que se estaba viendo era una alegada comisión de delito al amparo del artículo 3.1 de la Ley 54, y eso requiere de unos elementos del delito al menos, por lo menos de una cintila de evidencia de cada uno de los elementos que establece ese artículo de la Ley 54 del año 1989. Pero hay algo más. No solamente son los elementos del delito que la juez tiene que escuchar, es que tiene que haber, además de los elementos del delito, una cintila de evidencia de la conexión con la persona contra quien se le imputan los delitos. Y ahí, en esa grabación, en toda su extensión, no hay ni un ápice de la persona que declara, en este caso es Andrea, y del agente que le acompaña, que la persona que se alega que cometió esos actos es esa persona que está aquí en sala. Eso se llama conexión con el imputado. Por lo tanto, en ese sentido, la señora jueza no tiene el elemento de conexión con el imputado para determinar causa. Pero la orden de protección que se estaba solicitando se solicitó 2 días antes, o el día antes, según la declaración que hace el agente que le acompañó. Y en ese sentido, la señora jueza no podía entrar a considerar una orden de protección
porque ya se había solicitado y se le había dado una citación para el 31 de marzo. Así que esa jueza no podía expedir una orden de protección por dos razones. Número uno, ya se había atendido la solicitud de la orden de protección. Y número dos, el derecho en Puerto Rico es rogado. Y como es rogado, lo que se estaba pidiendo a la señora jueza era que hiciera una determinación de causa o no causa, si es que no habían los elementos del delito o no había la conexión con el imputado, y la juez hizo una determinación que hay que respetar. Y en ese sentido, ciertamente hubo unos resultados, pero la jueza no podía exactamente ella tener esos resultados ante sí, porque ciertamente lo que ella está allí es para tomar una decisión imparcial y a base de la prueba que se le presenta, no una prueba que no ha sido presentada. Pero licenciado, y le pregunto porque los jueces tampoco son vacas sagradas. Y usted lleva muchos años en la práctica y usted sabe que los tribunales se equivocan en múltiples ocasiones. Por eso tenemos un tribunal apelativo y por eso tenemos un tribunal supremo. Usted trae el término de cintila de prueba. El testimonio de Andrea durante esos 8 minutos directo con su alegado agresor al lado, para una figura como Jorge Gordon, que lleva tantos años en el tribunal, no cumplió con esa cintila de evidencia, más allá de las cuentas falsas de Facebook, más allá de las amenazas, toda la información, o la jueza pudo haber dicho, bueno, dame algún tipo de evidencia adicional luego del relato que da esa mujer por 8 minutos, licenciado. Mire, No, usted no encontró una cintila de evidencia ahí. Gary, la denuncia que lee por disposición reglamentaria a las señoras juezas en el procedimiento a través de videoconferencia para darle conocimiento de lo que se alega en contra de la persona que estaba siendo imputada allí, la denuncia que se alega es del 24 de marzo y no hay una narración del testimonio de la señora Andrea que vincule lo que ella alegaba con el 24 de marzo. Ella empezó a hablar de una relación de hacía 8 meses atrás y de unos eventos que habían ocurrido antes, pero nunca mencionó el 24 de marzo. Así que ahí no hay ni siquiera los elementos del delito del artículo 3.1 de la ley 54 para vincularlo. Eso, pero más allá de eso, tampoco existe la conexión con el imputado porque no se declaró en sala por nadie, insisto, por nadie, de que la persona que alegadamente había cometido esos actos era la persona que estaba allí. Y hay que señalarlo en sala. Y eso le corresponde a la gente hacer ese trabajo y al Ministerio Público hacerlo también. Pero ahora bien, el agente que estuvo allí se le preguntó si él tenía algo que decir. A la señora Andrea se le preguntó 2 veces por la señora jueza si tenía algo más que decir. Se la puso ahí para que la bateara. No la batió. No la batió, no le dio. Sencillamente ella vino a dar una narración de unos eventos. Perdóname. Después de 8 minutos después de lo que ella ha dicho, ella prácticamente espepitó cosas que hasta van en contra de su dignidad como mujer. La pregunta que yo me hago es que, ¿qué más tenía que decir esa mujer para que encontraran que la causa? persona que había hecho eso era la persona que ella tenía a su extremo izquierdo a la extrema derecha. Pero es que Pero no eso se es le detallito, chico. Pero Y que la estaba allí, señora jueza y que- no se lo preguntó, Es que la jueza Gordon. no está para hacer preguntas, la jueza está para escuchar. Pero es que en y otros determinar. procesos que ella estuvo, No, ella es que la le jueza- pregunta No, a la persona. La jueza está preguntando para hacer el ordenamiento de los procedimientos ante sí. Mira lo que sucede. Pero Gordon hace pregunta, preguntó algo más. No, Eso es pero una pregunta. por eso, es una de la misma pregunta. manera que dice algo pero más. no puede ser ella- sugestiva la señora jueza para No, pero preguntar. Y ella esa puede persona decir, que está aquí. la persona, ¿quién Esa es la persona persona? está aquí. Está aquí en Mire esta lo que conferencia. sucede. Mire lo que sucede. Ella es la rama judicial y representa a la rama judicial. Allí el policía estaba representando la rama ejecutiva. Y siendo la rama judicial, ella no puede sugerir para identificar a alguna persona para que haya la cintila de evidencia que se requiere para la conexión con el imputado. Gordon. Eso le correspondía a la dama que estaba declarando y le correspondía al policía. El policía no hizo su trabajo, desde mi punto de vista. El policía, a base de la pregunta que le hace la señora juez, después que se le toma el juramento, que es donde comienza la vista propiamente, los procedimientos antes es para ordenar los procedimientos ante el tribunal. Y la identificación que hace la señora jueza llamando a la persona por su nombre no es una identificación que requiere el procedimiento criminal en esa etapa
procesar. Licenciado, estamos cortos de tiempo y quedan muchas preguntas Es desafortunado todavía. porque para orientar al pueblo se necesita mucho tiempo y no se puede desinformar al pueblo diciendo cosas que realmente no establece el proceso. Según su juicio, Bueno, pues venir debería... No es mi punto de vista, es lo que Licenciado, puede venir establece la mañana. regla. Según su juicio, Puede venir deberían- mañana Y mañana continuamos. podemos venir todos los días, pero hay que orientar al pueblo de forma ordenada y correcta. Yo le voy a pero hacer no una desinformar. yo le voy a hacer una última pregunta, licenciado. No sea la última, que sea la más No, reciente. porque yo quiero tenerlo mañana, la semana que viene, o cuando Es usted que yo quiera, no cuando usted tengo tiempo disponga. suficiente, pero yo le me quiero gustaría hacer orientarlo bien. la próxima pregunta. El tribunal se equivoca, eso yo creo que usted y yo lo podemos estipular. Todos los seres humanos tenemos los pies de barro y todos los seres humanos Se nos equivoca. equivocamos. En vestidos de una toga dignamente o no. Los que tenemos el chaquetón de abogados de defensa o los que tienen el chaquetón de Gordon. fiscales, ciertamente todos nos Gordo, equivocamos. no me pase mucho porque es que, ¿sabes? Sí o no, se equivocan, eso lo estipulamos. Así es. Estipulado. Ingrid Alvarado, la jueza, ¿se equivocó en el caso de Andrea, sí o no? No, no se equivocó. O sea que la vida de Andrea Ruiz Costas no estaba en manos de la jueza Alvarado. No lo estaba.